Bien, reanudamos la sesión. Bien. ¿Quiere registrarse abogado suplente? Buenas tardes, señoría. Mi nombre es Oscar José Celedón Ruiz, actuando en la presente audiencia en calidad de defensor suplente. Bien, gracias. Como la Fiscalía ha hecho conocer que quiere ejercer réplica, de conformidad con el inciso tercero del artículo 443 de la Ley 906 de 2004, la Fiscalía podrá controvertir, y solo la Fiscalía, los argumentos de la defensa. Es decir que la réplica es limitada y se limita solo a los argumentos de la defensa y solo a esos. Es decir que no hay alegatos adicionales. Lo mismo ocurrirá con la defensa si quiere hacer contrarréplica de lo que exponga la Fiscalía. Bajo esos parámetros se le concede el uso de la palabra al señor fiscal. Gracias, señoría. Escuchados los alegatos de la defensa, es una interesante discusión dogmática que no esperaba menos del señor defensor, del ilustre defensor. Lo que sí sorprende al suscrito fiscal es la manifestación del señor defensor en el sentido de que no existe en este proceso el contrato de arrendamiento, que no es una prueba del proceso. Es claro para la Fiscalía que se realizó una estipulación donde se pactó, se estipuló con la defensa que se presentaba el proyecto, que Valery Domínguez había presentado un proyecto denominado La Faena y que tenía unos anexos, y esos anexos se leyeron en esta audiencia y entre ellos estaba el contrato de arrendamiento. Al momento que la Fiscalía pretendió incorporar como un hecho sobreviniente el contrato de arrendamiento autenticado por Valery Domínguez ante notario público, la defensa se opuso y dijo: señoría, me opongo, el contrato ya es ese hecho del proyecto con todos sus anexos se encuentra dentro de la estipulación respectiva. Esta decisión subió, el señor juez negó la introducción del contrato de arrendamiento bajo ese mismo supuesto, de que el contrato de arrendamiento, el contrato de arrendamiento ya se encontraba incorporado, que se había un hecho nuevo que era la autenticación, y cuestiona pues la situación de esta autenticación. Cuando sube al tribunal el recurso de apelación, el tribunal también parte de esa base, que el contrato hacía parte de ese proyecto y que era una prueba de este juicio. Venir a decir hoy en día que no es una prueba, pues es una apreciación muy respetable de la defensa, pero que obviamente no tiene ningún respaldo con la realidad del proceso, con lo que se estipuló. El tribunal por eso solo se refiere a la nota de autenticación, porque niega precisamente esa incorporación, porque ya hacía parte. Porque si no, pues la defensa, si hubiera sido autenticada, muy seguramente no hubiera firmado esa estipulación. El tribunal lo manifestó en esos términos. En cuanto a la falsedad, habla de la simulación, y en un juego de jurisprudencia de la Corte, de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, de la simulación, que es una acción netamente civil, una acción que viene de muchos años, desde el derecho romano viene la acción de simulación, y tiene unas características como toda acción: quién es el que está legitimado a hacerlo, en qué momento, en qué oportunidad, en qué casos. Eso no es discutible, es una jurisprudencia reiterada y pacífica en ese sentido de la Corte Suprema de Justicia. Pero lo que se pretende es hacer ver que como lo que en esos casos, cuando hay una simulación, es decir, un contrato simulado entre las partes que deciden voluntariamente hacer un acuerdo que no coincide con la realidad, entonces, según la tesis de la defensa, la Fiscalía debería esperar a que el perjudicado inicie una acción de simulación, seguramente que algún juez declare que hay simulación para proceder a eso. No. Toda conducta humana genera una acción civil, pues una conducta con trascendencia en el derecho, genera una acción civil y una acción penal. Es clara la acción de simulación en el evento que menciona la defensa, pero lo que no es claro es el tema de la falsedad. Si hay una manifestación contraria a la verdad, podría estar tipificada como el delito de falsedad. Porque ¿qué es lo que protege la falsedad? Lo que protege es el tráfico jurídico de ese documento.
Precisamente esa es la garantía, eso es lo que busca el legislador al tipificar el delito de falsedad en documento privado. La falsedad en documento privado tiene una característica especial, es que si yo cometo una falsedad y no la uso, por ejemplo en ese caso, como se falsificó el documento privado y lo guardo, perfecto, no pasó nada. Pero en este caso se puso el tráfico jurídico, y lo que la norma penal, la penal, no la civil, protege es precisamente ese tráfico jurídico. La certeza que deben tener todos los demás personas que están en ese tráfico jurídico de que ese documento coincide con la realidad. Tenemos documentos públicos, documentos privados. Los públicos tenemos distintos momentos, hablamos de falsedad ideológica, falsedad material, en fin, el documento privado solamente es en ese caso, cuando no coincide con la verdad, y así la tipificación que hace la norma al respecto. Entonces, en este caso lo que se protege es el tráfico jurídico de ese documento. En este caso, el contrato de arrendamiento firmado por Valerie, hecho que tampoco fue desvirtuado, ella aquí no se ha cuestionado nunca que se le falsificó la firma ni nada, sino ella lo firmó. Las condiciones en las que firmó, pues la defensa pretende hacerlas ver de otra forma, pero el documento fue firmado por Valerie Domínguez Taruto. Era falso, no representaba el acuerdo de voluntades, porque ninguna de las partes pretendía hacer eso, solo se empleó como un mecanismo para acceder, que la convocatoria exigía acreditar la tenencia de esa tierra. Se exigió, como ella no tenía esa tenencia, la única forma que le hacía accesible a eso era el contrato de arrendamiento. Es por ello que el delito de falsedad se da plenamente, y no comparto pues las situaciones que aduce la defensa. Se habla de que este contrato sencillamente es una acción civil sin importancia, simulado, entonces el perjudicado es el que debe instaurar la acción civil de simulación respectiva, pero pues no son de recibo esas respetuosas pues apreciaciones de la defensa. El tema que deba mirarse aquí es que en este caso estamos ante un fraccionamiento. Debemos ver cuál era el espíritu de la norma. Era entregarles recursos para que las personas que tuvieran dificultades para la construcción de sistemas de riego y drenaje en Colombia, que son muchísimas, debido precisamente a la topografía de nuestro país, debido también a las condiciones de muchos campesinos, de pequeños y medianos productores, el gobierno nacional crea esa ley de agroingreso seguro, que no es malo. Aquí la Fiscalía jamás ha cuestionado el programa de agroingreso seguro. Lo que se cuestiona es la implementación. Y en este caso concreto, no como se decía que entonces vamos a llamar a todas las personas a las que se le entregó el subsidio. ¿Qué es el peculado? El espíritu de la ley que dice, entreguémosle esos dineros para que apoyemos a los sectores menos desfavorecidos, para que puedan construir, que tengan unos sistemas de riego y drenaje, para que puedan ser competitivos ante la internacionalización de la economía. Ese es el espíritu de la ley, y va dirigido a esas personas. Si ese espíritu de la ley no se cumple, estamos viendo que estos dineros públicos no fueron entregados a los destinatarios reales, porque es claro que no estaba para los grandes productores, ni para reinas de belleza, ni artistas. Entonces, esa situación frente al delito de peculado. Entonces, la Fiscalía ha encontrado irregularidades precisamente en ese fraccionamiento. Las personas no contentas con obtener un subsidio por un predio, lo fraccionan, y no 1, 2, 3, 5, 6 veces, como en este caso, para obtener múltiples subsidios. La defensa mantiene su creencia de crédito. Hasta en los alegatos escuchamos al doctor Yesid hablar de crédito, que le negaron el crédito, ¿no? Es un subsidio, es claro. El tema del crédito no sé de dónde lo saca. Además, vale la pena también resaltar que en estos casos, las personas que fraccionaron predios y que obtuvieron por ello, por un mismo predio, varios beneficios, actuaron en una conciliación con el Ministerio de Agricultura ante la Procuraduría General de la Nación. Y ese acuerdo conciliatorio ante la Procuraduría, que hoy nos explica cómo es que esas personas que lo podrían hacer perfectamente, ese acuerdo que hizo cada uno de los beneficiarios que dividieron predios con el Ministerio de Agricultura fue avalado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Y así es como los beneficiarios proceden a la restitución de esos predios. Perdón, de esos dineros. Vamos al tema de los documentos.
que aquí se ha dicho que Valery no conocía, que leyó, que no los leyó, en fin. Sin embargo, las pruebas practicadas en este juicio demuestran lo contrario. Aquí vemos como su amiga, la señora Carolina Consuegra, dice que ella le llamó y le dijo que la estaban manipulando porque no le hablaban ni le decía nada por una semana, y que le decía que era la desconfianza, que por qué leía tanto esos documentos. O sea, sí los tuvo en su poder, se los envió a su papá. Ante una pregunta de la Procuraduría, el papá de Valery dice que ella le remitió los documentos y le dijo: papi, revísame los documentos a ver qué opinas. Que la llama: papi, ya no los revises. Así lo dijo. Juan Manuel manifestó que en todo este proceso siempre intervino el papá de Valery. Obviamente, pues el señor Domínguez, en su afán de proteger a su hija, dice que no, que la relación mala, que tal, pero una relación mala, se pregunta el suscrito. Aquí no estamos valorando pues relaciones, que estamos en un delito de peculado, pero si la relación era tan mala, ¿por qué lo buscaba? ¿Por qué, ante el supuesto hurto que tuvo de su apartamento, Valery decide regresar al apartamento de Juan Manuel voluntariamente? Nadie la obligó, como nadie la obligó a suscribir los documentos que ahora se cuestionan que sí los firmó, pero que fue una ligereza. El señor defensor dice que el testigo que usa la fiscalía, Juan Manuel Dávila Fernández de Soto, para la fiscalía ofrece toda la credibilidad, para él parece que no, pero también, sin embargo, lo usa como testigo para sustentar muchas de esas afirmaciones. Entonces, igual, o le cree o no le cree. Vamos a los actos ejecutivos. Para acceder a estos subsidios no era solamente presentarse al ministerio y decir: estoy interesado en un predio, en un predio para hacerle un sistema de riego y drenaje y necesito un auxilio económico. Había una serie de pasos que estaban diseñados. La Procuraduría esta mañana en su alegación refirió a algunos de los pasos. La defensa arguye que Valery realizó algunos de esos pasos, pero que esos pasos eran completamente intrascendentes, irrelevantes, no estaban en ese iter crímenes, en los actos ejecutivos, sino unos actos iniciales que no tienen ninguna punición ni nada, pero es la situación contraria. Valery realizó varios actos que son actos ejecutivos. Aquí la fiscalía además también probó y demostró con los documentos estipulados con la defensa todo el proceso, cómo se generaban los subsidios, cómo se diseñó todo eso, desde la suscripción de los convenios que hace el ministro de Agricultura, cómo el ministro de Agricultura, además a través de resoluciones que esta mañana se proyectaron, obviamente que son pruebas del proceso, el ministro de Agricultura se encarga de abrir las convocatorias. El ministro de Agricultura de la época, doctor Andrés Felipe Arias Leiva, que afronta un proceso penal también por estos hechos, por la suscripción de estos documentos, de estos convenios, el ministro de Agricultura no solo hace esa resolución en donde dice que va dirigido, lo vimos esta mañana, a los productores agrícolas, situación que no tiene Valery Domínguez. Además, el viceministro, que es otro funcionario público, también condenado, el viceministro participa en esas actas del comité administrativo. Eso también lo vimos, está obviamente en el proceso, se vio en la proyección el cuadrito que está donde intervienen todos los servidores públicos que eran del Ministerio de Agricultura y que participaban en esa aprobación de los proyectos que eran evaluados por funcionarios del IICA, que no hacían sino cumplir unas funciones delegadas por el ministerio a través de ese convenio. Entonces, al intervenir todos estos servidores en los documentos que la Fiscalía aporta para hacer la aprobación de los proyectos, en el caso concreto de Valery Domínguez, se hizo desde lo más general, desde la suscripción que hace el ministro de Agricultura, en las intervenciones que hacen los diversos funcionarios del Ministerio de Agricultura, incluido el viceministro de Agricultura, las evaluaciones que hacen los funcionarios del IICA, y cómo, a pesar de los evaluadores que dicen que no reúnen los requisitos de viabilidad, cómo después en un comité que se crea de expertos deciden cambiar la situación y decir que esos proyectos son viables y proceder al pago. Se hace el proyecto de Valery en esa disquisición que se hizo por parte de la Fiscalía, hacía parte por parte de esa situación. El viceministro aprobó esa viabilidad del proyecto presentado por Valery Domínguez Tarut. Y Valery
se puso de acuerdo con Juan Manuel para eso, era un proyecto de vida. Además, en los mismos correos que trae la defensa, se ve que Juan Manuel siempre le dice que el proyecto, que la sociedad, que era nuestro proyecto de vida, todos esos temas. Juan Manuel nos dice aquí en este juicio oral cómo en Santa Marta los funcionarios del IICA le decían que se podía subdividir esos predios, o sea, y los dividieron, como en efecto lo hicieron. Aquí la Fiscalía mostró esta mañana en la proyección, obviamente son de las pruebas que están en el proceso, cómo el predio Campo Grande se dividió en 6 fracciones. 5, que hablamos de proyectos Campo Grande 1, Campo Grande 2, Campo Grande 3, Campo Grande 4, Campo Grande 5, y el proyecto La Faena, que era desenglobado de ese predio de mayor extensión. Se habló de Daniel Montoya, de Jairo Cano Gallego, que eran coordinadores de el IICA y eran los que autorizaban los desembolsos. De hecho, con ellos se suscribía el acuerdo de financiamiento, que es la forma como se desembolsaban los recursos. Se refiere y son los que suscriben todas las comunicaciones de aprobación o no de los proyectos. Se refiere la defensa al escrito del IICA de septiembre 11 de 2009, en el cual se habla de que, dirigido a Valerio Domínguez, que faltaban los requisitos: aportar la certificación expedida por la correspondiente sociedad fiduciaria, mediante la cual se acredite la constitución de un encargo fiduciario. Eso se hizo. Y aquí se proyectó esta mañana. Aportar copia del acta administrativo mediante la cual la autoridad ambiental competente otorgó la concesión de aguas. Aquí se mostró esta mañana. Esa concesión de aguas estaba a nombre de Juan Manuel Dávila Fernández de Soto. Asistir a la realización de una visita de verificación en la cual se elabore el informe de viabilidad. Esa visita también consta en los documentos allegados y hacen parte del proyecto presentado por Bari. Aquí está la ficha de evaluación y está la relación de todo lo que sucedió con ocasión de esa visita, en qué condiciones encontraron el terreno, qué era lo que pasaba en ese terreno frente a la necesidad de construcción de ese distrito de riego. Eso está en la prueba 65 que obra en este proceso. Sí. Bueno, se habla del dominio del hecho, que ella podía resolver, atender la sugerencia de Juan Manuel o no. Ella tenía ese dominio del hecho. Valerio Domínguez tenía el dominio, pero ella podía haber dicho no había ninguna coacción que fuera inmediata dirigida a ese hecho, a que hubiera una relación directa entre la supuesta coacción que le estaba ejerciendo Juan Manuel y ese tema. De la dirección se pretende desviar el tema con la dirección que está en Santa Marta, pero es que Valerio Domínguez suscribe cantidad de documentos donde dice Santa Marta. La sociedad agropecuaria está en Santa Marta. Es un proyecto de vida de Juan Manuel y Valerie. Es obvio que puede estar en cualquiera de las partes. Es más, Valerie autoriza en julio, a través de un poder, para que Juan Manuel subsane cualquier irregularidad que se pueda presentar en el proyecto. Y fue autenticado ante notario. Se habla de los correos. Estos correos sencillamente fueron aquí reconocidos por Valerie y por Juan Manuel, pero tampoco hay un consecutivo de estos correos. Estos correos los presentan, pues la defensa los presenta seleccionados, editados. El mismo Juan Manuel lo escuchamos diciendo sí, como anterior a este había otro. Eso no se aportó por parte de la defensa. Hubiera sido interesante que se hubieran aportado la integridad de los correos, el consecutivo de esos correos, cómo fue que se dio, esos mensajes de texto, pero son unos correos aislados que la defensa no contextualizó, únicamente auténtico, y no contextualizó en qué momento se da. Además, resulta curioso, Valerie dice que ella nunca borra esos correos ni esos mensajes de texto, pero no aparece ningún correo ni mensaje de texto del momento en que supuestamente la estaban maltratando, manipulando, todas esas situaciones. Lo único que aparece, curiosamente, son correos después que se destapa el escándalo de Agroingreso Seguro, y ella es la primera persona que fue indiciada de poder estar figurar como autor de este delito. Vemos aquí los correos que presenta la defensa a través de Valerie son posteriores, no son del momento de los hechos, no es cuando la suscripción, y no hablemos, digamos que no sabía de la suscripción, pero podría haber presentado o haberse exhibido correos en donde se hablara de maltrato. Eso no se vio por ningún lado, solo vimos correos posteriores. ¿Qué tan espontáneos, se pregunta la Fiscalía, podrían ser esos correos? No sabemos. Editados, no sabemos, ahí no tenemos ninguna certeza. Hubiera sido interesante haber podido recoger a través de la prueba
pertinente para eso, una búsqueda selectiva, haber hecho una búsqueda selectiva con las empresas de telefonía móvil para poder obtener y recuperar esa información y así no se hubiera violado la intimidad de Juan Manuel. Aquí aparecen solo los correos que la defensa, pues obviamente en su debido derecho de defensa considera que son los que requiere para este juicio, pero no se muestra el consecutivo ni el contexto de esos correos por parte de la defensa. La Fiscalía considera que este proceso se encuentra debidamente sustentado probatoriamente, como lo explicó ampliamente en los alegatos en la mañana. Pruebas que fueron en su mayoría estipuladas con la defensa, que si bien se estipulan hechos, eso no hay discusión, pero también tienen un soporte probatorio. Y ese soporte probatorio hace parte de las pruebas de este juicio oral y no pueden ser desconocidas por la defensa. Ahora argumentando, pues, como no se incorporó este documento, entonces ahora no hay delito de falsedad porque no se incorporó. Veremos si las incorporaciones que la defensa pretendió hacer sobre documentos del extranjero, en la cual no se observaron todas las ritualidades que no son un invento de la Fiscalía, ni es una exigencia cualquiera, es una garantía que se trata de ese documento. Por ejemplo, en el caso del documento del extranjero, que se trata de un documento que proviene en determinado idioma, traducido por una persona oficial. En el proceso en este momento no quedó ninguna prueba del documento original en idioma catalán. No sabemos que hubiera aquí alguna controversia. ¿Cómo haríamos para saber si no está incorporada como prueba? Porque la defensa la retiró y solo aportó algunas cosas que combinó. Porque la situación donde vemos también que Juan Manuel Dávila fue víctima también de agresiones, como lo determinó Medicina Legal, tampoco fue aportada, ni la decisión del juez de España, en donde manifiesta que no se presentó ninguna conducta de relevancia para el derecho penal. En fin, son consideraciones, unas pequeñas precisiones que la Fiscalía quiere hacer en respuesta, pues, en esta oportunidad que brinda el juzgado para efectos de manifestar este punto. Y también quiero llamar la atención sobre un punto que dice que en ningún momento la Fiscalía dijo como coautor interviniente. Eso lo podemos ver claramente en los audios, que la Fiscalía siempre lo ha dicho, y en los alegatos de esta mañana se dijo mínimo en 2 oportunidades. De otra parte, le quiero precisar al defensor que no es un afán en que hagamos este juicio rápido, es que la ley nos ordena que haya una celeridad. Aquí no se trata de hacer las cosas de afán, sino de hacerlas bien y probando, y que lo que la Fiscalía manifestó en la mañana era que quisiera, como en efecto, y en eso le quiero agradecer al señor juez y a los demás, a todos los sujetos procesales que hemos intervenido en esta audiencia, que hemos logrado hacer una concentración de estos alegatos en el juicio oral. Muchas gracias, señoría. Bien. Señor defensor, con la brevedad que lo ha hecho la Fiscalía y precisión, por favor refiérase a los últimos argumentos. Gracias, señoría. Bueno, me había alcanzado a entusiasmar. Pensé que íbamos a discutir sobre el principio de accesoriedad, desistimiento, error, pero no hubo ninguna réplica sobre esos temas. Que no se aportó el contrato. Yo lo que no voy a hacer en aras de la brevedad es volver a leer la estipulación que dice está demostrado que presentó el proyecto 177, ni voy a volver a leer las jurisprudencias que dicen que el hecho que está ahí es lo que se estipula. Ya lo dije, no lo voy a repetir, señor juez. Dice que el juez y el tribunal dijeron que la prueba no sobreviniente era porque ya estaba. No es cierto. Yo entiendo que el fiscal no recuerde lo que dijo el tribunal porque no estuvo en la audiencia. Pero lo que dijo el tribunal en esa audiencia es que eso no era una prueba sobreviniente. Y le explicó por qué no, y no se lo voy a volver a explicar porque se lo expliqué en su momento. Respecto de la simulación, dice que no toqué el tema penal, pues a lo mejor se distrajo cuando lo toqué 2 veces. Comencé diciendo, muy brevemente, señor juez, no lo voy a cansar con esto, que la falsedad ideológica tiene 2 requisitos, o está por ley o afecta al tráfico jurídico. Ese segundo es una exigencia penal, no civil. Y la simulación no afecta al tráfico jurídico. Así de simple, señor juez. Dominio del hecho, no hable de dominio del hecho, doctor. Debe ser una réplica para la Procuraduría. Aquí entre nos, no me gusta la teoría del dominio del hecho.
que aportar los correos afecta la intimidad de Juan Manuel. Doctor, eso está resuelto hace rato por la corte. Cuando hay comunicaciones entre dos personas, cualquiera las puede usar, doctor. Eso ya hace varios años que quedó aclarado. No volvamos sobre eso. Que no aporte otros correos. Mire, yo ya le expliqué la parte dogmática que usted no explicó. Yo lo que no puedo hacer es aportar las pruebas que usted necesita. Yo aporto las mías. Dice que no aporte sino lo que me convenía. Ese es el problema de este sistema adversarial, que es que las partes solo aportan lo que les conviene. A lo mejor en otro sistema como el inquisitivo es distinto, pero pues mientras estemos en este, doctor, cumplamos los roles de partes. Muchas gracias, señoría. Bien. Bien, concluidos los alegatos, este despacho declara que el debate ha terminado. De conformidad con el artículo 445 de la Ley 906 del 2004, sobrevendría el anuncio del fallo, luego de un receso si el juez lo considera necesario. Un receso que el código habla de hasta de 2 horas. Sin embargo, y así lo ha considerado la jurisprudencia, entre otras en la sentencia de la Sala de Casación Penal del 17 de septiembre del 2007, con ponencia de los magistrados Ibáñez y Quintero Milanés, que el anuncio del sentido del fallo puede ser en un tiempo no limitado, así como lo señala el artículo 445, sino en un momento posterior. Y la corporación explica que, y es lógico, por supuesto, que no es solo el respeto a la forma, no es solo el respeto a la celeridad del juicio oral que requiere de decisiones inmediatas. Hay decisiones inmediatas, por supuesto, que el juez debe adoptar cuando se trata del impulso procesal. Pero cuando se trata del fallo, ya la situación cambia. El fallo, por supuesto, cuando se define la suerte de una persona, debe estar precedido de un estudio probatorio, de un análisis y, claro, de un cuidado cuando se trata de definir, se repite, la suerte de una persona. Puede estarse definiendo el resto de su vida. Este juicio pues ha tenido también sus particularidades, como cuando
hubo una apelación por una determinación que adoptó el despacho y hubo una parálisis de 3 meses o un poco más con la apelación. Ello rompió con la formalidad del principio de concentración. Pero a ustedes, partes intervinientes que ejercen su función en las altas corporaciones o específicamente en la sala penal, saben que el principio de concentración no es atendido, pero no es atendido por negligencia, es porque las circunstancias procesales indican que un juicio no puede acabar en una semana, así se programe la semana, ocurre en muchas circunstancias. Aquí el principio de concentración se ha roto, no ha habido una continuidad en la práctica de pruebas, son 2 segmentos distantes y además han estipulado las partes unas 74 situaciones, pero el hecho de que se hayan estipulado no quiere decir que no vayan a ser analizadas por el juez en el fallo. Además, los alegatos que han presentado hoy han sido de gran profundidad, con la preparación debida, como de antemano se supone de todos los que han intervenido aquí, y el juez necesita un reposado estudio de esa situación. Por tanto, el sentido del fallo no será anunciado en esta fecha. Vamos a ubicarnos una fecha que igualmente lo permite el calendario del despacho, porque por supuesto este no es el único juicio que está a cargo de este juzgado. El sentido del fallo será anunciado el lunes 8 de octubre de este año a las 4 de la tarde. ¿Alguna observación? Ninguna, señoría. ¿La defensa? Ninguna, su señoría. Señor procurador. Lunes 8 de octubre, 4 de la tarde. Sí. Bueno, no tengo ninguna. Bien, lo resuelto se notifica en estrados y siendo las 6 de la tarde se concluye y se levanta la sesión. Gracias por la presencia.